Vamos a tratar sobre los trastornos de ingestión. En primer lugar, vamos a ver la anorexia nerviosa. Este es un trastorno de la conducta alimentaria definido por una pérdida de peso voluntaria que alcanza grados de desnutrición severa y está motivado por una preocupación excesiva y patológica por mantener un determinado peso y un aspecto físico en contra de todos los consejos médicos. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Hay factores psicológicos, hay familias competitivas, orientadas al éxito, con relaciones algo rígidas y desaparición de los límites entre generaciones, madres que se visten como hijas y se comportan tal igual que ellas. Son personas con miedo a la pérdida de control, suelen ser muy responsables y eficaces en sus estudios, introvertidas, con dificultad para establecer relaciones, sobre todo sexuales. Las que presentan conducta bulímica tienen mayor impulsividad y tendencia a las descompensaciones depresivas. Factores culturales. El principal es la búsqueda del estereotipo social de éxito femenino, casi exclusivo en mujeres, poco frecuente en culturas no occidentales. Habitualmente las mujeres con profesionales que tienen la necesidad de tener otra imagen, de tener una imagen perfecta, delgada y que pueda vestirse bien. Ese es el problema cultural. Ahora, ¿cómo se inicia? Normalmente se inicia en la pubertad, con una reducción de alimentos, hay una conducta inusual, minimizan el hambre, aumentan el ejercicio físico, se provocan el vómito tras cualquier exceso de comida que haya tenido y se preocupa por determinadas zonas del cuerpo. Su curso y pronóstico. El curso es muy variable y el pronóstico a largo plazo. En general no es bueno, pero si se inicia cuanto antes, mejorará también el pronóstico en esta persona. Tenemos la bulimia nerviosa. Este es un trastorno de la alimentación que destaca la impulsividad en relación con la comida. O sea, tienen atracones de comida que luego seguirán de alguna estrategia para evitar el aumento de peso. Se provocarán el vómito, tomarán laxantes, harán más ejercicios. O sea, la cosa es eliminar el atracón que ellas han tenido. Dado que el paciente también se muestra excesivamente preocupado por su aspecto físico. La clínica, su rasgo fundamental son los atracones, es lo que lo diferencia de la anorexia nerviosa. Se sigue con conductas compensadoras, o sea, el uso de purgantes, el ayuno, ejercicios, o sea, vómitos, diuréticos, todo lo que pueda hacer eliminar. También debe existir preocupación por el peso y por la imagen corporal, con miedo patológico a engordar. Ahora, en los trastornos de la personalidad, se caracterizan por patrones permanentes e inflexibles de comportamiento y de experiencia interna que aparecen en la adolescencia. Son estables a lo largo del tiempo y conllevan malestar o prejuicios para el sujeto. Es la inflexibilidad que convierte la manera personal de ver el mundo, de relacionarse y de sentir en conductas desadaptativas y en otros trastornos. El paciente, aunque reconoce sus peculiaridades, no le resulta desagradables, perturbando más a su entorno. Estos trastornos se dividen en tres grupos. Tenemos el grupo A, que son sujetos extraños, extravagantes, reacios a las relaciones sociales, existen asociación con los trastornos psicóticos, con frecuentes alteraciones cognitivo-perceptuales. Acá tenemos el paranoide, más frecuente en varones, son sujetos desconfiados, suspicaces, tendiendo a interpretar lo que les rodea como una agresión. Son rígidos, radicales, hipersensibles. Con frecuencia precede al desarrollo de un trastorno delirante. Muchos dictadores desarrollan fuertes rasgos paranoides sintiéndose amenazados por casi cualquier persona, lo que se traduce, por desgracia, en persecuciones y depuraciones. El esquizoide, solamente aislados, son introvertidos, con gran frialdad emocional, tienen dificultad para establecer relaciones íntimas y desinterés por el entorno. Están relacionados con la esquizofrenia. El esquizotípica tiene alteraciones del pensamiento, la percepción, ilusiones, despersonalización, el lenguaje y la conducta no alcanzan criterios de esquizofrenia. Pueden presentar episodios psicóticos breves y tienen a la marginación o
a refugiarse en grupos sectarios. Tenemos el grupo B. Son sujetos inmaduros o emocionalmente inestables. Presentan asociación con los trastornos afectivos, los somatomorfos y el abuso de sustancias. Hay alteración del control de los impulsos y de la regulación del afecto. Hay una personalidad disocial, más frecuente en varones. El paciente inicia su conducta disocial en la adolescencia, menores de 15 años, y es continua y crónica. Presenta gran riesgo de abuso y de dependencia de sustancias. Carece de sentimientos de culpa o de respeto por los derechos de los demás, con gran impulsividad y con violencia brutal en ocasiones. Destaca su frialdad, su falta de miedo y la incapacidad de aprender conductas socialmente aceptadas a pesar del castigo. Tenemos el borderline, que es el comportamiento en límite, que es más frecuente en mujeres. Comienza al principio de la edad adulta, presenta inestabilidad en todos los aspectos de la personalidad, su autoimagen, el estado de ánimo, conductas, relaciones interpersonales, aunque esta tiende a mejorar con los años. Tienen sentimientos crónicos de vacío, impulsividad, o sea, a veces se autolesionan, pueden llegar a suicidio. Existe posibilidad de episodios psicóticos breves. Hay intolerancia al abandono, pero con incapacidad para establecer relaciones estables. El narcisista son personas que necesitan la admiración de los demás para lo que no dudan en explotarles, con marcado egoísmo. Son hipersensibles a la crítica, buscan su exhibicionismo, tendiendo a las fantasías de grandeza para no dejar de sentirse importante. Tienen la autoestima baja y son tendientes a la depresión. La histriónica es más frecuente en mujeres. Son personas dependientes con necesidad constante de apoyo, pero sin establecer relaciones profundas. Son seductoras, teatrales en las relaciones. Intentan manipular a su provecho, reaccionando en forma infantil a la frustración. También tenemos el trastorno bipolar de la personalidad. Es un trastorno anímico caracterizado por episodios de manía y depresión grave. El tratamiento es con litio o medicamentos para estabilizar el ánimo, pudiendo resultar efectivos. Pero debido a que los regímenes de medicación son difíciles de tolerar y mantener, sufren recaídas y estas son peores. Tenemos el grupo C, la evitativa o fóbica. Muestra hipersensibilidad a la humillación y al rechazo, deseando el contacto social, a diferencia de los esquizoides. Lo evitan por vergüenza y por su baja autoestima. Están muy cercanos a la fobia social. Su entorno los califica como muy tímidos. Dependiente es muy frecuente, sobre todo en mujeres. Son pasivos, no asumen responsabilidades ni toman decisiones, son sumisos, con escasa autoestima e incapacidad de valerse por sí mismos. Suelen establecer relaciones patológicas, son algo masoquistas, con otros trastornos de la personalidad sin posibilidad de romper las mismas por el miedo a la soledad. La obsesiva o anancástica, más habituales en varones, son perfeccionistas, meticulosos, amantes del orden y de la puntualidad, rígidos, con dificultad para expresar sus emociones y para decidirse. Pueden estar adaptados hasta que algún acontecimiento vital les descompensa. Hay hacia la depresión mayor, cercano al concepto de personalidad melancólica. Ahora, tenemos los trastornos del sueño. Se presentan hasta en una tercera parte de la población, siendo más frecuente en los ancianos y en las mujeres, y en los pacientes psiquiátricos. Según el momento en el que aparecen, se dividen en insomnio, de conciliación, de mantenimiento y terminal. Según la duración, hay insomnio transitorio, que puede durar días, y a corto plazo, que puede durar semanas. Insomnio reactivo a una situación estresante. Insomnio extrínseco, por cambio de ambiente, ruido, calor, altitud. Insomnio secundario, a cambios cronobiológicos. Insomnio psicofisiológico, suele desencadenarse tras un acontecimiento adverso. Insomnio prolongado crónico, que dura meses, es el resultado de enfermedades médicas. Insomnio secundario a tóxicos y a fármacos, como la cafeína, la causa farmacológica más frecuente. Alcohol, nicotina, estimulantes, insomnio de rebote, por suspensión de benzodiazepinas, e insomnio en las enfermedades psiquiátricas. Las hipersomnias son de ciclo corto, duran minutos u horas, el síndrome de apnea del sueño, la narcolepsia,
se da sobre todo en jóvenes menores de 30 años, no existe diferencia entre sexos. Tiene una tetrada sintomática que es la siguiente: ataques de sueño incoercible en breve duración, cataplegia, que es una pérdida del tono muscular con las emociones o con los movimientos bruscos, sin afectación del nivel de conciencia, que varía desde la ptosis pandibular hasta la parálisis. Parálisis del sueño es un fenómeno REM similar a la cataplegia, pero solo sucede al dormirse o al despertarse. El paciente no se puede mover. Alucinaciones, sobre todo visuales, al inicio del sueño o al despertarse. Tenemos las parasomnias, que el paciente no se queja de la cantidad o calidad de sueño, su preocupación son los fenómenos extraños que suceden cuando están dormidos. Acá tenemos el sonambulismo, es un sueño profundo entre 3 y 4, entre el nivel 3 o 4 del sueño. Es más frecuente en los niños varones entre 4 y 8 años, desapareciendo habitualmente en la adolescencia. Vamos a ver acá una diferencia entre el terror nocturno y las pesadillas. El terror nocturno se va a presentar en cuando está el sueño profundo, no en el REM. Hay agitación, hay taquicardia, sudoración, es difícil de despertarlo, recuerda lo que pasó, no recuerda. Cuando sucede en el tercio inicial de la noche y se asocia al sonambulismo. Mientras que la pesadilla se produce en el sueño REM. Muchas veces no hay gritos, no hay taquicardia ni sudoración, solo puede haber de repente ansiedad. ¿Es difícil de despertar? No, se puede despertar. ¿Recuerda el sueño cuando despierta? Sí. Y se produce en el tercio final de la noche. Se asocia con los trastornos de estrés y postraumático. Esto es todo sobre los trastornos de conducta y trastornos de la ingestión.